Ya estás Buenos grabando. días para todos. Buenos días para todos. Hoy hablaremos de los tipos societarios. Para esto tenemos dos invitados el día de hoy. Con nosotros está el reconocido abogado comercialista Nicolás Herrera y nuestra invitada especial María Lucía Guzmán. Buenos días, doctores. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días a todos y a todas. Estoy muy contento por estar en este programa el día de hoy, emocionado por tratar el tema del que vamos a hablar. Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días para todos. Estoy igual de emocionada por participar nuevamente en este grandioso programa. Y como dice acá mi compañero, ojalá los oyentes se interesen tanto como nosotros en este tema que es tan relevante e importante en nuestras vidas. Bueno, para empezar, empezaremos hablando sobre el principio de tipicidad y comenzaremos con los tipos de sociedades. Tengo entendido que son modelos abstractos integrados por principios jurídicos que corresponden a las finalidades económicas que se intentan con cada una de las formas de asociación. Estos principios no están explícitamente señalados en la ley, pero su vigencia se infiere con claridad de la regulación sistemática propia de cada forma asociativa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Ana, estás en lo correcto. Y la tipicidad implica la adecuación contractual en un esquema o estructura legal que establece los elementos característicos de cada forma jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que para formar una sociedad se debe decidir entre opciones que ofrece la legislación y escoger el tipo que se adecua a las necesidades que va a tener la sociedad que queramos formar. Correcto. Igualmente podemos agregar que en el artículo 110 del Código de Comercio se establece que no se puede ejercer una amplia autonomía de estipulación contractual en los casos donde la estipulación contraríe el sistema de normas jurídicas que definen los contornos de cada una de las distintas formas de asociación existentes en nuestra legislación comercial. Esta delimitación normativa cumple como función pues evitar que se creen tipos amorfos que no estén como apegados a lo que se busca por nuestra legislación. Ah, ok. Bueno, yo creo que después de esta breve explicación podemos pasar a los tipos de sociedades. Como sabemos, existen 5 formas asociativas típicas en la legislación comercial. Estas se tratan de la sociedad colectiva, la comanditaria simple y por acciones, la limitada, la anónima y la sociedad por acciones simplificada. La Superintendencia de Sociedades se refiere a estos 5 tipos de sociedades en el oficio 220-28-545 del 13 de julio del 2001. Así es, Ana, cómo no, estamos en lo correcto y podemos pasar a explicar la sociedad colectiva. Esta se refiere a la forma asociativa típica del régimen personalista. Esta se puede utilizar en las sociedades en las que prevalece el carácter cerrado y muchas veces estas asociaciones se caracterizan por ser familiares. En estas sociedades los vínculos de confianza se manifiestan en las relaciones estrechas en los asociados, por esto en que decimos que se relaciona con lo familiar. Y es decir, esto quiere decir que se trata de una sociedad en la que los socios comprometen sus obligaciones a responder en nombre de la empresa de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio en la proporción pactada en una primera instancia. Esta sociedad debe solemnizarse por medio de escritura pública, cabe resaltarlo. Gracias por esa importante información, Nicolás. Ahora vamos a hablar un poco de las características que tiene esta sociedad colectiva. Entonces, vamos a empezar por la responsabilidad que tienen los socios en este tipo de sociedad. Entonces, podemos decir que la responsabilidad de los asociados en este tipo de sociedad es solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? Que los socios comprenden la totalidad de su patrimonio personal como prenda general de la compañía.
Este tipo de sociedad históricamente constituye un marco asociativo idóneo para determinadas actividades empresariales y hoy ofrece una escasa importancia en la estricta significación económica. Responde más, ya que esta es la que, por decirlo así, responde más adecuadamente a las necesidades del tráfico moderno, a las que les ofrece un beneficio de limitación y responsabilidad para los socios. Bueno, Además, y eso también... ah, perdóname un segundo, Ana. Además, los asociados pueden retirar bienes de la sociedad utilizada a firmar a utilizar la firma social a los de la sociedad. Eso tendrá una sanción de exclusión de la compañía. Además, el socio que esté fluido es obligado a indemnizar a la sociedad por los perjuicios que le cause. Qué pena contigo. Bueno, de eso también tengo entendido que en términos del artículo 296 del Código de Comercio, los regímenes de los socios, que habla del régimen de los socios, todo socio deberá contar con esencia para ceder su parte de interés, delegar en extraño las funciones de administración o vigilancia de la sociedad o explotar de alguna manera aquellos negocios que están relacionados con el objeto de la compañía. Eso también puede aplicar a la posibilidad de participar en otras sociedades por cuotas de partes de interés, ya sean similares a la sociedad colectiva. Además de esto, los socios no pueden retirar bienes de la sociedad, utilizar la firma social en negocios personales o ajenos a la sociedad, ya que esto da una sanción a la exclusión de la compañía y además el socio que esté en fluido es obligado a indemnizar a la sociedad por perjuicios causados. Estás en todo lo correcto. Ahora en la administración y representación legal, podemos decir que se establece que todos los socios tienen vocación directa para ejercer la administración y representación legal de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que la gestión social es conjunta directa salvo que se le dé a un tercero o a un consocio. Los asociados tienen este derecho veto sobre cualquier operación de la sociedad que no verse sobre la mera conservación de los bienes sociales. Esto les da una posibilidad de otorgar o oponerse a cualquier negocio que pretenda celebrar la persona jurídica. Lógicamente, esto es algo que la ley les otorga a ellos. Bien. Ok. Y según lo dispuesto en el artículo 319 del Código de Comercio, la disolución de la compañía se hará por muerte, incapacidad sobre sobreviviente, declaración de liquidación obligatoria, enajenación forzada o retiro justificado de alguno de los socios, y la disolución se hará con sustento en las causales conseguidas en torno al estatuto personal de los socios. Sí, correctamente. Y yo creo que como hemos abordado este tema, queda suficientemente claro, perdón por el ruido, lo referente a la sociedad colectiva. Y ahora podríamos pasar a explicar lo relacionado con la sociedad comandita. A estas se les considera como asociaciones de carácter mixto, dado que se integran por dos categorías de asociados sujetos a regímenes jurídicos distintos. La sociedad comandita se compone de uno o varios socios que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales pues valga la redundancia, de la asociación, y otros varios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros, que son los que se obligan por su responsabilidad solidaria e ilimitadamente, se denominan socios gestores, y los segundos se denominan socios literarios o comanditarios. También es necesario pues, que para este tipo de sociedades exista
por lo menos un asociado perteneciente a cada una de las categorías anteriormente mencionadas. Bueno, de esta sociedad comanditaria podemos decir que existen dos modalidades de sociedad comanditaria, de sociedad, las comunitarias simples y por acciones. La gran diferencia de estas dos formas asociativas se refleja en el régimen jurídico aplicable a los socios comunitarios de sociedad comandita simple. Los aportes de los socios capitalistas están representados en cuotas sociales y en la otra modalidad de las sociedades en comandita los aportes de los socios se reflejan en acciones que forman parte del capital suscrito. El punto de encuentro entre las sociedades comanditarias, siempre así por acciones, está regulado de manera esencial en el régimen de los socios gestores, ya que la regulación contenida en el estatuto mercantil es homogénea sobre ese particular. Listo. Ahora hablando un poco de las características, empezando por el régimen de responsabilidad de los socios gestores tienen el privilegio exclusivo de la administración de los negocios sociales, valga la redundancia, mientras que los comanditarios están separados de la administración de la sociedad. Los socios colectivos están sujetos a la responsabilidad solidaria e ilimitada, mientras que para los comanditarios el riesgo es vinculación al negocio social y este está reducido hasta la cuantía determinada del monto de sus aportes de capital. Es evidente que estos últimos socios o accionistas no se limitan tan solo a efectuar un aporte al fondo social. La contribución que hacen a la integración capital se refleja correlativamente en la posibilidad de ejercer todas las prerrogativas que se derivan de su vinculación a la compañía, excepto la de participar en la gestión de negocios sociales. El comanditario no es un mero suministrador de capital. Se advierte que salvo la prohibición de gozar de todos los derechos propios de estatutos del socio, que son los siguientes: vigilar, fiscalizar, y designar, administrar, considerar la aprobación de balance y ejercicio, los socios comanditarios están facultados para inspeccionar en cualquier momento los libros y documentos de la compañía. Y de acuerdo con el sistema de remisión que está en el Código de Comercio, se aplican todo lo no previsto para los socios gestores, tanto en las sociedades en comandita simple como en las por acciones. Por lo tanto, las disposiciones aplicables en los artículos 99 y 295 dividen, de los cuales se puede inferir que cualquier compañía puede formar parte de las sociedades colectivas siempre que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, que su objeto social tenga una relación medio afín con la actividad de explotación económica que realice la sociedad receptora del aporte. Y segundo, que la determinación de participar en la sociedad colectiva sea aprobada por unanimidad por la Asamblea de Junta de Socios. Este obedece a la exposición de riesgo que asume la compañía que participa en calidad de socia de la colectiva, que se deriva de la responsabilidad solidaria e ilimitada propia del régimen societario. Correcto. También cabe señalar que la superintendencia le ha dado vía libre a esta estructura societaria que en examen, con fundamento en la consideración acertada de que el sistema de responsabilidad limitado que se proclama acerca del gestor de la sociedad comunitaria no se desvirtúa en cuanto a este es una persona jurídica de naturaleza societaria. El derecho alemán, por ejemplo, se considera útil, dentro de este derecho alemán se considera útil la estructura de sociedades comanditarias en las que la gestora en sociedades de responsabilidad limitada. También el derecho societario estadounidense ha avanzado de manera significativa en la estructuración de un esquema práctico de sociedad comanditaria en la que los socios gestores gozan de inmunidad total ante los terceros en caso de que haya una responsabilidad. De este se dirá que es un esquema demasiado audaz y que deja a los terceros y a los socios comanditarios como en un estado de indefensión, por decirlo así.
Es correcto. Y por otro lado, la administración y la representación legal, ¿cómo se da? En estas dos modalidades de sociedades ofrecen como unas reglas comunes, en especial en lo que respecta al régimen jurídico aplicable a los socios gestores. La facultad de administración de los negocios sociales radica de manera exclusiva en los socios gestores. Por supuesto que los socios gestores también están facultados para delegar esa facultad, pero deben cumplir los procedimientos previstos para el efecto en el régimen de las sociedades colectivas. La administración no puede negarse un socio comanditario, salvo que se cumplan especialmente los requisitos que garantizan el mantenimiento de la estructura básica de la sociedad. Se requiere que los socios auditorios delegados actúen por poder y que la delegación se cumpla tan solo para el negocio. Estas condiciones que no sean de los asociados comandatarios, delegado puede verse expuesto a responder en forma solidaria con los gestores por las operaciones sociales para que se ejecuten. Bueno, y aquí también se puede afirmar que el régimen jurídico aplicable a los gestores en la sociedad comanditaria guarda simetría con el sistema aplicable a los socios de compañías colectivas. La cesión de interés ejecuta iguales formalidades previstas para la misma operación en las sociedades colectivas y pues eso quiere decir que requieren una reforma estatutaria solemnizada en escritura pública inscrita en el registro mercantil. Bien, para terminar con lo referente a esta estructura, a esta forma societaria, me gustaría hablar sobre las causales de disolución, las cuales, además de lo previsto en el Código de Comercio en su artículo 218, la ley mercantil prevé como causales especiales para las sociedades en comandita los mismos casos previstos para las colectivas, siempre que ocurran respecto de los socios gestores. No se puede presentar en los socios comanditarios. También emerge otra causal especial de disolución aplicable a la solución en comandita simple, que se da cuando existen pérdidas que reducen el capital en la tercera parte o menos, lo cual está consagrado en el artículo 342 del Código de Comercio. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, la configuración de su disolución se da cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad a menos del 50% del capital suscrito, tal y cual como lo consagra el artículo 351 del Código de Comercio. Bueno, yo creo que dicho eso, podemos pasar a la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad puede denominarse híbrida o mixta, ya que participan algunas características propias del régimen personalista y otras propias de las sociedades capitales. Desde un punto de vista del derecho mercantil, tiende a ser una sociedad institu rei, puesto que tenemos aplicables de manera subsidiaria son las previstas para las sociedades anónimas. Sin embargo, su sistema supletorio de administración es la presentación legal, sino traer de las sociedades colectivas. Esta ambivalencia se presenta también para ambigüedades relativas a la aplicación de diversos regímenes jurídicos, tal como ocurre con las normas de derecho laboral. Además, podemos agregar que antes del advenimiento de la sociedad próxima, que es implicada en 2008, la limitada gozó de indudable favoritismo en el sector empresarial. En ese entonces se consideraba que la estructura era muy liviana en este tipo de sociedad, sumado al principio de limitación de riesgo, hacía que la sociedad de responsabilidad limitada se formara de una manera idónea para pequeñas o medianas empresas. Las características de las SAS han desplazado la utilización de la limitada y de otros tipos tradicionales de sociedad.
Perfecto, también me gustaría hablar de las características de la responsabilidad de los socios. En esta, los socios responden hasta el monto de sus aportes. Sin embargo, pues esta limitación establecida en el Código de Comercio tiene ciertas excepciones. La primera en materia fiscal, que se encuentra consagrada en la Ley 75 de 1986, en su artículo 26, la cual, de acuerdo con esta norma, tal como fue modificada por el artículo 30 de la Ley 863 de 2003, abro comillas, en todo caso, los socios copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y con asociados responderán solidariamente por los impuestos de actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin persona jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciadas a prorrata de sus aportes o participaciones de las mismas y del mismo durante el cual de su NIRE poseído en el respectivo periodo gravable. La misma norma aclara que dicha responsabilidad no será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas o asimiladas a las anónimas. Eso significa que si los recursos de la persona jurídica son insuficientes para satisfacer las deudas fiscales de la sociedad, la responsabilidad podría extenderse hasta los asociados, es decir, hasta su patrimonio personal. Esta no solo es aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, sino que también aplica a las comanditarias simples y a las colectivas. Bueno, ahora pasamos al principio de limitación de riesgo de los socios, en donde se encuentra una excepción en el ordenamiento laboral, en su artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se dispone que los socios de la sociedad de personas sean solidariamente responsables por las deudas laborales de la compañía. En el artículo 372 del Código de Comercio se prevé un principio de remisión por cuyo efecto se lo aplica a la sociedad de responsabilidad limitada y las normas propias de las anónimas. Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que para efectos laborales debe ser tratada como sociedad de personas. En los términos del artículo 353, del Código de Comercio, en el contrato social se puede pactar que lo que se debe asumir en una mayor responsabilidad, que son las prestaciones accesorias o garantías complementarias, siempre que se exprese su naturaleza, cuantía, duración y modalidad. Existen algunas excepciones a la limitación de la responsabilidad de los socios que se derivan de las actuaciones mismas de los socios de la compañía. Exacto. Y la administración y representación social. Ahora vamos a hablar de la administración y representación social. La sociedad de responsabilidad limitada se encuentra en el principio legal supletorio, por cuya virtud y la administración y representación legal de las sociedades corresponde a todos los socios. Tales funciones son susceptibles de ser delegadas de manera temporal y son revocables, como ocurre en el régimen de la sociedad anónima. Estos tienen el derecho de inspección permanente sobre la contabilidad, los libros de registro de socios, actas y demás documentos de la compañía. Ahora vamos a tocar un tema bien importante y es el capital. La sociedad de responsabilidad limitada se divide en cuotas de igual valor. Las cuotas de capital que cada asociado adquiere debe pagarse en su totalidad en el momento de construirse la compañía o de la reforma estatutaria por el cual se incrementa el capital social. La circunstancia de no integrarse en efecto el capital social puede ocasionar que la Superintendencia de Sociedades ordene la disolución de esta sociedad. Cada socio tiene en la Junta de Socios tanto votos por cuantas cuotas posean el capital social. Las cuotas sociales no son libremente negociables y eso es algo que debe quedar explicado y estipulado. Y las cesiones de cuotas es un derecho del socio, de modo que cualquier pacto que le impida se tendrá por escritura según el artículo 362.
Bueno, y por último son causales de disolución, las que están en el artículo 370 del Código de Comercio, además de las causales generales de disolución. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que produzcan el capital por debajo, que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de sus socios exceda de 25. Existe una causal de disolución propia de las sociedades capitales y otra que se ajusta a la naturaleza personalista. Las causales de disolución, que son ajenas a la voluntad de los socios, no se justifican cuando no exista riesgo para los terceros ni problemas sustanciales para la continuidad de la empresa social. Bien, por otro lado, me gustaría hablar igualmente de las sociedades anónimas, resaltar que estas con frecuencia se utilizan como medio para llevar a cabo proyectos de grandes dimensiones y algo que caracteriza como la característica que más prima sobre esta sociedad es por su índole personal, el cual se refleja en el carácter no dirimente de los vicios del consentimiento relacionados con el ámbito personal de los accionistas. Estas características se encuentran expresadas en el artículo 373 del Código de Comercio, que pretende preservar una línea divisoria entre el patrimonio personal de los accionistas y el de la compañía, de cierta forma generando una seguridad para los accionistas y una clara diferenciación entre la actividad individual de los asociados y las obligaciones de gestión de la empresa social, cuya responsabilidad radica en forma exclusiva en los administradores. Bueno, en ese tipo de sociedad, los accionistas pueden convenir en su carácter impersonal y mediante este pueden crear estipulaciones que impidan el acceso de extraños a la sociedad. Para alcanzar la participación de algunos o de todos los accionistas en los órganos de participación de la compañía, se aplican para lograr la injerencia directiva de los inversionistas en la gestión social. Bueno, ahora vamos a hablar de la responsabilidad de los accionistas. El rasgo principal de la sociedad anónima es que la responsabilidad de los accionistas está restringida al monto de sus aportes, aún en el ámbito laboral. Sin embargo, hay ocasiones en que en principio nos rige y genera unas pocas excepciones, como es el caso de la acción de estimación de la persona jurídica, que es el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, que nos dice que lo mismo ocurre en las acciones que surge de lo previsto en el artículo 107 de la Ley 222 de 1995, en el cual se determina una responsabilidad subsidiaria en procesos de liquidación obligatoria. Esto solamente procede cuando se ha probado que los asociados son anulados de manera fraudulenta. En cuanto a la administración y la representación legal de la sociedad anónima, podemos señalar que además del órgano de dirección, que es la Asamblea General de Accionistas, existe un órgano de administración denominado Junta Directiva y un órgano de representación legal que recibe la denominación de gerente. En estas se establecen la existencia de un revisor fiscal, el cual es obligatorio para las sociedades por acciones, cuya función principal es la de controlar la actividad de los administradores. Eso quiere decir que los accionistas no participan en la administración de las sociedades, aun cuando puedan acceder al órgano de administración si son elegidos por mayoría para ocupar el cargo de director. Para eso se ha previsto que el sistema de cociente electoral que garantiza la participación proporcional de los diferentes grupos de accionistas en el órgano de administración. Este esquema hace que el control sobre la administración lo ejerzan quienes detentan la mayoría absoluta, que en aquellos casos en el que el capital está concentrado, o el grupo que lo logre consolidar una mayoría relativa cuando el capital esté disperso.
Siguiéndole el hilo al doctor Nicolás, los accionistas que no participen por ministerio de la ley o en la administración de la sociedad no están sujetos a una responsabilidad subsidiaria por las obligaciones sociales. Este hace innecesaria la fiscalización permanente sobre los libros y demás documentos sociales. Ahora vamos a hablar un poco sobre el capital de este tipo de sociedad. El Código de Comercio nos establece la tradicional división tripartita de la capital de las sociedades por acciones, efecto que permite la revisión continua de las acciones en cartera. Estas facilitan la continua obtención de recursos mediante el simple expediente de la colocación de acciones. Así, en medida que el capital autorizado sea suficiente para que se pueda capitalizar sucesivamente. Bueno, por eso el ordinal quinto del artículo 110 del Código de Comercio representa el límite máximo de capitalización fijado por los accionistas en el momento de constituir, cuya cuantía no se puede aumentar sin que se cumpla una reforma estatutaria adoptada conforme a los estatutos de la ley. Este también expresa un límite nominal que hace las veces de punto de referencia para futuros incrementos del capital suscrito mediante la liberación de acciones en reserva. El capital suscrito es la parte del autorizado de los socios que se comprometen a pagar. La legislación permite que las sociedades anónimas del sector real hagan el pago del capital suscrito y se difiera en instalamientos o cuotas. Siempre que el plazo sea de un año y que en el momento de la suscripción se cancele efectivamente por lo menos la tercera parte del valor de cada acción. Esto está consagrado en el artículo 376 y 387 del Estatuto Mercantil. En los términos del artículo 376, al constituirse una sociedad anónima, se deberá suscribir no menos del 50% del capital autorizado, pero es claro que tal relación porcentual solo existe en el momento de constituirse la compañía. Una vez superado el momento, la sociedad puede proceder a variar la referida proporcionalidad mediante la correspondencia, mediante la correspondiente reforma estatutaria. Ahora, para referirnos a las causales de disolución de esta forma societaria, cabe señalar que además de las enunciadas en el artículo 218, que son como las causales generales de disolución, la sociedad anónima se disuelve por dos causales específicas previstas en el artículo 457 del Código de Comercio, las cuales tienen que ver con las pérdidas que implican una reducción patrimonial significativa. En los términos del ordinal 2 del artículo 457 del mismo código, la sociedad anónima se disuelve cuando experimente pérdidas que reduzcan su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Con esto se pretende pues salvaguardar la prenda común de los acreedores y se preserva una relación porcentual mínima entre los recursos inicialmente aportados y la situación económica de la situación de la sociedad, en determinado momento. También es importante mencionar el artículo 374 del Código de Comercio, donde nos establece el número mínimo de accionistas para la formación del funcionamiento de la sociedad anónima, que este es de 5. La ley establece una cosa específica, que es la disolución para aquellos casos en el que el 95% o más del capital suscrito de la sociedad se concentre en un solo accionista. Bueno, aunque esta solución no se ha adoptado en Colombia, la Ley 222 de 1995 permite que un mecanismo de enverbamiento a las causales de disolución, la conversión de la sociedad anónima en empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Esto según el artículo 81, conforme al parágrafo del artículo 35 de la Ley 1258 del 2008. Las causales de disolución por una personalidad sobrevenida o reducción de las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad
presos en el Código de Comercio también podrán, mediante la formación de sociedades por acciones simplificadas, siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera unánime o el asociado superstite. Bien, también cabe señalar que en esta sociedad puede hablarse de sociedades anónimas abiertas o cerradas, esto según el régimen de circulación de las acciones en que se divida su capital. Aunque estos subtipos pues, no estén definidos en el Código de Comercio, es posible identificarlos por medio de diversas disposiciones normativas comerciales, como las contenidas en la Resolución 400 del año 1995, en la cual se compilan las principales normas sobre la vigencia relativas al mercado público de valores. Y también en la Ley 222 de 1995 se prevén diversas regulaciones frente a estos. En la sociedad anónima cerrada, cuya enajenación de participaciones de capital no se realiza en el mercado público de valores, hace que este subtipo sea utilizado para estructuras sociales de carácter familiar en las que por lo general se pactan derechos de preferencia de la negociación de las acciones y se estipulan cláusulas que permiten la participación de los accionistas de la administración de los negocios sociales. Eso que mencionó la María Lucía se hace a partir de la expedición de la Ley 964 del 2005 y se establecen dos sistemas jurídicos diferenciados para compañías que participan en el mercado público de valores. En este se hablan de aquellas sociedades anónimas que tengan acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, inscritos en el Registro Nacional de Valores por emisores, y reglan los denominados emisores de valor, que son entendidos como aquellos sujetos de cualquier tipo que coloquen derechos negociables diferentes de acciones en el mercado público de valores. Bien, en cuanto a las sociedades inscritas en la Ley 964, se expresan normas imperativas de naturaleza especial, primeramente las relacionadas con la integración de la Junta Directiva sobre el particular. El artículo 39 de la ley citada dispone la posibilidad de pactar los estatutos de una sociedad inscrita, el sistema de votación por diferentes, los cuales son diferentes a la del porciento electoral. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre otro tipo de sociedad, que es la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, podemos empezar diciendo que esta fue creada por la Ley 1258 del 2008 y constituye la innovación más importante del derecho societario colombiano. Se caracteriza por una regulación leve de aspecto general dispositivo y convierte en un instrumento útil para la realización de negocios en todas las escalas. La figura es ventajosa tanto en el ámbito de las empresas familiares como a las que no lo son, aunque la SAS no está autorizada para negociar sus valores en bolsa, es un instrumento especialmente idóneo para acometer empresas de gran dimensión en la normativa. No solo es viable para estructurar contratos de sociedad que incluyan complejos acuerdos de inversión, sino que también permite una gama amplia de modalidades de capitalizaciones determinadas por la admisión de múltiples clases de acciones. Esta también es utilizada en palpable contexto de negocios y menciona que sirve como muestra para empresas medianas o pequeñas. Bueno, y según lo que yo investigué, la administración y representación de la legal está regulada en el artículo 26 de la ley SAS y determina que la representación legal de las sociedades por acciones simplificadas será a cargo de una persona natural o jurídica. Esa puede ser designada
en la forma precisa del artículo 26 de la Ley 1258 del 2008, que exige la designación de un representante legal para la sociedad de los próximos implicados. Bueno, en esta ley nos establece que sea obligatoria la designación de un suplente. En el régimen de las SAS se permite que se regule la representación legal en forma variable. Si se trata de una estructura cerrato, se da mayor énfasis en los elementos personalistas y es factible atribuirles a los accionistas de carácter de representantes legal, de manera que todos ellos podrían tener una vocación a ejercer el cargo. El artículo 26 de esta ley en mención incorpora la regla supletoria, en cuya virtud la falta de previsión estatutaria frente a la designación de la representación legal, y esta misma dará lugar a que la competencia que radica en la asamblea o el accionista único. En cuanto al artículo 27 de la ley 1258, se dispone que las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la ley 222 de 1995 se le aplica tanto al representante legal como a la junta directiva y a los demás órganos de administración si los hubiera. El capital de este tipo de sociedad permite variedad de instrumentos de financiación y aunque las acciones y demás valores que emitan la sociedad por acciones simplificadas no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores y negociarse en bolsa, su disposición para obtener recursos de capital la sitúa en una posición privilegiada, especialmente para grandes empresas. El artículo 9 facilita la integración de capital de consentir de manera que se alteren las porciones previstas en el Código de Comercio para los montos de capital autorizados, suscritos y pagados. Bueno, y según la ley 1258 del 2008, amplía el abanico de modalidades y acciones que la compañía puede emitir según el cual puedan crear diversas clases y series de acciones, incluidas las que se mencionan en las normas. Estas pueden ser suministro a la mayor amplitud de estipulación para los accionistas. Bien, y para terminar, las causales de disolución, para estas se conservan las causales generales consagradas en el artículo 218 del Código de Comercio, pero se deben excluir las causales del ordinal 3, donde se habla acerca de la reducción del número de asociados, ya que en este no existe un número plural para que surta tal efecto, así como el aumento que exceda el límite máximo fijado en la ley, debido a la carencia de tal restricción para las sociedades anónimas. Tampoco rige la causal de la concentración de un mismo sujeto en el del 95% o más de las acciones en las que se divide el capital suscrito, debido a la inexistencia de dichos límites consagrados en la ley, y la cual se deriva de la admisión de la unipersonalidad de la Constitución y el funcionamiento de la misma sociedad en mención. Bueno, yo creo que hasta aquí llega la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a los dos por venir a explicarnos este tema tan relevante y muchas gracias nuevamente por venir al programa de hoy. Muchas gracias a ti por invitarnos. Feliz día. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Espero que haya sido de mucho interés para todos y nos veremos en una próxima sesión. Mil gracias.